Hay una parábola que cuenta la historia de un niño que estando en el circo con sus padres, ve a un elefante, su animal favorito, pero lo ve que está encadenado y está encadenado a una estaca de madera que era chiquitita. Entonces el niño le pregunta a sus padres, ¿por qué ese elefante que es tan grande, que pudiera arrancar un árbol con su fuerza, con su peso, está amarrado a esa estaca chiquitita y no se escapa? Bueno, los adultos no supieron cómo responderle, pero el niño se quedó con eso en la cabeza. Cuando fue creciendo, se convirtió en un adulto, investigó y resulta que el elefante había pasado por un proceso de ser amaestrado. En ese proceso, cuando el elefante estaba chiquito, lo amarraban con una cadena a un poste que él no podía arrancar. El elefante intentó una vez, dos veces, tres veces, hasta el cansancio escaparse y no podía. Al ver que no podía, un día dejó de intentarlo. Cuando dejó de intentar escaparse, progresivamente le fueron cambiando las estacas por estacas cada vez más pequeñas hasta que llegó el punto en que una estaca chiquitita que pudiera arrancar un niño, el elefante la veía como algo que no podía superar. Así que se quedaba amarrado. Asimismo, dentro de nuestra psicología humana, dentro de nuestra mente, hay creencias que hoy por hoy se le llaman creencias limitantes, aunque todas las creencias nos limitan de alguna manera. El asunto es que tenemos creencias que determinan, delimitan nuestra expresión en la vida. No nos dejan vivir extensamente con toda la amplitud. Nuestra mente, al igual que la mente del elefante, fue programada. En algunos casos hay personas que tienen programas que les sirven mucho para ser útiles en la vida, pero así como existen programas dentro de nuestra psicología que son útiles, hay algunos otros que nos hacen la vida triste, nos hacen creer cosas que no son. Y cuando nosotros creemos cosas que no son o que no somos, nos vemos atrapados en limitaciones que nos hacen la vida demasiado difícil, nos hacen la vida complicada, nos hacen sufrir. De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de cómo nuestras creencias nos limitan la vida, cómo no nos dejan expresarnos de acuerdo a nuestros valores de conciencia, a nuestros valores innatos, y además pensamos que nuestras creencias son lo que somos. Y eso no es así. Entonces hablamos de creencias limitantes, aunque eso es una redundancia prácticamente, porque toda creencia limita de una manera o de otra. Pero bueno, es un término que sirve mucho para ilustrar que hay tipos de creencias que nos coartan, que no nos dejan expresarnos libremente. Y es fatal no poder expresarse libremente. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿de dónde salen esas creencias limitantes? ¿Y por qué si yo sé que hay algo en lo que creo que me está haciendo daño, pues sigo creyendo en eso? Hay razones por las que esas creencias están allí y una de ellas lo ilustra muy bien la parábola, y es que son creencias que, lejos de ser nuestras creencias, son programas que nos han metido. Tenemos una mente programada, tenemos una psicología programada para que funcionemos de una manera. Eso pasa siempre en los primeros años de nuestra vida. De los 0 a los 7 años, nosotros constantemente estamos siendo programados. Y hay algunos programas de esos que nosotros los recibimos de personas demasiado importantes en nuestra vida, llámese padre, madre, abuelos, profesores, que nos enseñan quizás con buena intención, pero que nos hacen creer cosas o creencias que se fijan en nuestra personalidad. Y llega un punto en el que ni siquiera mentalmente tú eres consciente de que piensas de una manera. Se convierte en una forma de pensar, o sea, una forma que delimita hasta dónde se puede expandir tu pensamiento, hasta dónde puedes llegar. Entonces hay que establecer muy bien esa diferencia. Una cosa son los pensamientos que podemos tener y otra cosa es la forma de ese pensamiento. Bueno, nuestra personalidad, nuestra falsa personalidad, porque vuelvo y repito, son programaciones que no nos pertenecen, no son cosas que salieron de nuestra experiencia de vida, sino de otros que nos enseñaron de esa forma. Ese conjunto de creencias falsas nos limitan el pensamiento, nos limitan nuestra psicología, nos marcan parámetros dentro de los que podemos existir, dentro de los que podemos expresarnos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de cuál es mi forma, cómo es mi personalidad? Solo hay un camino. De eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero primero quiero que reflexionemos acerca de las características de nuestras creencias limitantes, porque es que todas están asociadas a aspectos
emocionales también. Por ejemplo, el miedo. Las dudas nos invaden cuando estamos llegando a nuestro límite del sistema de creencias que tenemos. Las inseguridades, los complejos nos hacen también sentir y pensar cosas que no son. Entonces hay que hacer un estudio tanto mental como emocional para dimensionar tanto la forma como la profundidad de nuestras creencias limitantes. Y fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos activo ese sistema de creencias, nos manejamos dentro de esos parámetros y todo lo que se parezca a esos parámetros, entonces lo hacemos parte de nosotros. Por eso es que a lo largo del tiempo, si no se trabaja sobre sí mismo, las personas nos vamos haciendo esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de nuestra mente, de nuestros dogmas. Nosotros tenemos que aprender a liberarnos de las falsas ataduras como el elefante, liberarnos de las falsas creencias, los dogmas. Y cuando digo dogmas, sí hablo de dogmas religiosos, pero también de otro tipo de dogmas. Le hace dogma como una creencia que es indiscutible. O sea, en un momento determinado tú piensas que tener poco dinero te hace la persona más miserable e infeliz del mundo y ahí te quedas atrapado. Eso es un dogma. Una persona puede ser perfectamente feliz con poco o con mucho dinero, no importa. Pero la forma de pensar, el dogma, te hace creer cosas que no son. Y ahí es donde está el problema porque nos hacemos esclavos de esos pensamientos, esclavos de esas formas y de esas actitudes. Para liberarse de esa esclavitud hay formas, hay soluciones, pero hay que trabajar conscientemente sobre nosotros mismos y empezar a dejar que la vida haga su trabajo, porque la vida siempre nos está avisando, siempre nos va a avisar porque cuando aparecen cosas que se salen de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, de esas creencias limitantes, entonces nos sentimos incómodos, nos sentimos que nos fastidia, que nos duele, que nos pica, que nos arde. De todo se siente cuando nos sacan de nuestras creencias limitantes. Ahora bien, esto tiene que ser un trabajo didáctico. No podemos retirar un sistema de creencias que hemos tenido durante toda nuestra vida. A partir de los 7 años ya está formado ese sistema de creencias. Imagínate que tengas 50. Si quitas todas esas creencias de un solo golpe, se va a hacer muy difícil afrontar las cosas que nos trae la vida. Entonces tiene que ser un trabajo didáctico, ir paso a paso conquistando pequeñas metas que al final, un trabajo de varios años, nuestras creencias estén limpias, que podamos nosotros entender la vida desde otra perspectiva que no nos limite. Y este es un trabajo que hay que hacer si nosotros queremos desarrollarnos en la vida, si queremos alcanzar un nivel de plenitud en cuanto a felicidad, felicidad real, felicidad esa que no depende de nada, felicidad auténtica. Nosotros tenemos que entender que debemos eliminar de nuestra naturaleza todos esos aspectos que nos limitan. Ese sistema de creencias, aunque ustedes no lo crean, nos hace débiles, nos hace muy débiles. Aunque parece todo lo contrario, pero es un engaño, porque tu sistema de creencias te hace pensar que tú tienes la razón, te hace verte a ti como don perfecto, doña perfecta y te hace sentir fuerte, te hace sentir poderoso, pero ese poder, esa fuerza que sientes, al final te hace débil. ¿Te hace débil por qué? Porque no aguantas los estímulos de la vida. Te hacen sentir incómodo, te hacen sentir mal cuando te dicen cosas o cuando pasan cosas que te sacan de tu sistema de creencias. Por eso es que son limitantes, porque no te dejan expresarte de acuerdo a cómo vaya el rumbo de la vida, ¿sí? No te dejan adaptarte. La persona que no trabaja estos aspectos de su psicología termina creyendo que el mundo se tiene que adaptar a ellos y no es así. Entonces, mi recomendación es que comencemos una didáctica para analizar, para visualizar cuáles son esas creencias limitantes, qué es lo que pienso, cómo soy, cómo somos en realidad y poder eliminar más adelante todos esos sistemas de creencias que tanto daño nos hacen. Vamos a la práctica. Las prácticas para romper este tipo de situaciones dentro de nuestra psicología no pueden ser prácticas motivacionales, o sea, que haya una euforia y que empecemos a hacer grandes meditaciones y que nos vamos a hacer un retiro espiritual. Todo eso ayuda, pero si hay un orden, si hay una organización en el trabajo, lo que queremos decir es que
Solo la motivación no basta. Necesitamos tener disciplina y sobre todo mucha comprensión de lo que estamos haciendo, porque eliminar creencias limitantes es un atentado contra nuestra propia personalidad, nuestra falsa personalidad. Así que es un trabajo delicado. Hay que ir sin pausa, pero sin prisa. Ir trabajando día a día. Cada día sumamos un poquito más en el trabajo sobre nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza inferior, sobre nuestra naturaleza psicológica que nos está haciendo daño. Ahora les voy a pedir que presten mucha atención a este ejercicio que vamos a plantear en este momento. Se llama observador observado. Es una práctica psicológica en la que vamos a dividir nuestra atención. Vamos a hacer dos. Va a haber una persona que observa y una persona que va a ser observada, pero esa persona no va a estar afuera. Esa persona somos nosotros mismos. Ahora, la atención va a estar puesta en la observación. Pero ¿quién observa? ¿Quién es el que va a observar? El que va a observar es esa parte de nosotros que está libre de creencias, que no tiene juicios, que no mira hacia afuera y critica. No, esa no es la intención de la práctica. La práctica no es vernos para criticarnos, es vernos para comprender por qué nos comportamos de una manera, por qué creemos ciertas cosas. Entonces, la atención va a estar en la observación y en el que está observando, que es esa conciencia, ese ser que está allí libre de creencias. Esa fuerza quizás en la mayoría de las personas es así, es muy chiquitita, una conciencia chiquitita, pero está allí. ¿Por qué digo que es muy chiquita? Es muy chiquita respecto al personaje que hemos creado, a la falsa personalidad y al montón de creencias que tenemos. Porque es que tenemos creencias para todo, para comer, para descansar, para buscar pareja, para mantener un hogar, para trabajar. Todo lo hacemos de acuerdo a un sistema de creencias. Nuestra conciencia a veces no tiene espacio para expresarse. No, está demasiado limitada, no puede. Entonces es chiquitita, pero es súper eficiente. Vamos a fijar la atención en esa conciencia y en el acto de observar. ¿Y a quién vamos a observar? Al que está actuando, al que está viviendo esta vida como si fuera dueño de la vida, con todas sus creencias, con todas sus formas de pensar, y está prácticamente siendo un usurpador de la conciencia, que es la que realmente debería expresarse en nosotros todo el tiempo, el ser, la conciencia. Cuando nosotros aprendemos a estar en constante observación, nos vamos a ir dando cuenta cuando brinca en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, ese tipo de creencias limitantes. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta? Porque nos vamos a sentir incómodos, como si nos faltara el aire, ¿sí? A la hora de corregirnos. Porque pasa un fenómeno súper interesante, que es que cuando la conciencia está observando, todos esos sistemas de creencias se ven claritos y nos damos cuenta cuando estamos haciendo cosas que no nos favorecen mucho, que no nos hacen felices. Ese es el asunto. Entonces, cuando la conciencia está ahí, como un general viendo, observando todo el comportamiento de nosotros mismos, de ese sistema de creencias, el sistema empieza a colapsar, empieza a enfermarse el sistema de creencias. Empezamos nosotros a generar cuestionamientos sobre nosotros mismos, sobre nuestra conducta. Empezamos a cuestionarnos. Oye, ¿será que esto que estoy haciendo es o no es? Al comenzar a hacernos preguntas, entonces nos vamos a dar cuenta de que son formas de pensar, son creencias que tenemos. Pero hay que hacerse las preguntas. Observamos, no juzgamos y nos cuestionamos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Dónde estoy? Al hacernos ese tipo de preguntas que tienen una profundidad bastante grande. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Hablando existencialmente, sí, pero también hablando puntualmente. ¿Dónde estoy en este instante? ¿Qué estoy haciendo en este instante? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo hago así? Y si llega otra persona y quiere hacer las cosas de una manera distinta a como yo pienso, ¿por qué me molesto? Esos son el tipo de cuestionamientos que nos vamos a empezar a hacer. Entonces, repito, observador, observado. Observamos desde la conciencia hacia el sistema de creencias o la falsa personalidad, como lo quieras llamar. Observamos, vigilamos sin juzgar y luego empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas. A medida que vayamos avanzando en esas prácticas, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a poder ser cada vez más sinceros con nosotros mismos
y las preguntas van a ser cada vez más contundentes. A veces hay que ser un poco fuertes con nosotros mismos, porque también existe el fenómeno del autoengaño. No permitamos el autoengaño en nuestra vida. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Y cuando hay problemas que no podemos abordar solos, bueno, también, claro, la posibilidad de buscar ayuda siempre está, pero siempre con la sinceridad por delante, aceptando quiénes somos y por qué somos así. Bien, es importante también que anotemos los resultados de nuestras prácticas de observación. Cuando llevamos una bitácora de lo que estamos haciendo, de qué es lo que estoy observando en mi mente, en mis emociones, pues también podemos sentarnos en un momento del día y hacer un estudio, ver qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo. Y esa es una práctica de observación también que puede ir hacia atrás en el pasado. Podemos ir anotando, podemos ir recordando a través de la observación todos esos momentos en que nuestras creencias, nuestro sistema de creencias limitantes nos ha hecho comportarnos de una manera. Y si lo practican, se van a dar cuenta que se van a acordar de cosas de cuando eran muy niños, incluso cuando eran bebés. Son prácticas muy bonitas. Imagínense darse cuenta de que cuando éramos bebés, éramos niños de brazos, ya teníamos creencias limitantes. Bueno, entonces mi gente, no seamos como el elefante de la parábola que por creencias de cuando era un elefante bebé, ya siendo un elefante adulto, no podía arrancar una estaquita chiquitita, porque bueno, sus creencias no se lo permitían. No hagamos eso con nuestra vida. Nosotros tenemos derecho a expresarnos libremente, a ser felices, auténticos, libres, a estar en plenitud. Y una plenitud que no dependa de los estímulos de afuera, una plenitud que sale de adentro, porque la plenitud, la felicidad, la dicha sale de la conciencia, sale del ser. Bien, entonces espero que te haya gustado este tema, que te sirva muchísimo para la reflexión, para el análisis, para la práctica. Si te ha gustado el contenido, te pido por favor que te suscribas, que compartas, que comentes y que formes parte de esta comunidad, que es una comunidad para el crecimiento, para la salud mental, la salud espiritual, para ser felices. Ese es el objetivo de este canal, es el objetivo de estar compartiendo estas reflexiones que, bueno, espero de todo corazón que te puedan ayudar. Así que un saludo y nos vemos en el próximo video.